Muy buenos días, tengan todos ustedes. El Tecnológico Nacional de México, Campus CENIDET, les da la más cordial bienvenida. Nos complace que ustedes estén conectados, participando en este coloquio virtual que semana a semana hemos venido realizando todos los viernes en punto de las 12 horas. Me presento, doctor Noé Alejandro Castro Sánchez. Me permitiré explicarles a grandes rasgos cuál será la dinámica que vamos a seguir en este evento. Estamos transmitiendo por 3 plataformas digitales, Zoom, Facebook y YouTube. En cada una de estas plataformas tenemos moderadores quienes nos estarán apoyando, tomando nota de las preguntas y comentarios que ustedes estén realizando en la plataforma en la cual nos están siguiendo. De igual forma, pues los invitamos a hacer un uso responsable de las mismas plataformas. Y bueno, al final de la charla, de la ponencia, pues nuestros moderadores van a dar lectura de sus preguntas, por lo que les invitamos a que si en el transcurso de la charla ustedes están teniendo alguna duda, puedan expresarla en ese momento y nuestros moderadores pues estarán tomando nota de ella. Compañeros, si me permiten, los presento, si me apoyan presentándose también en Zoom, por favor. Doctor Efraín. Bienvenidos, sí voy a estar con ustedes en el Zoom. Muchísimas gracias, doctor. En Facebook, doctora Claudia. Hola, bienvenidos. Muchísimas gracias. Y en la plataforma de YouTube. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Miguel? Buenos días. Bien, ¿cuál es la dinámica que vamos a seguir para dar lectura a sus preguntas? Será la siguiente. Al final de la charla vamos a iniciar con la plataforma Zoom. Nos van a apoyar el doctor Efraín leyendo 3 preguntas que van a ser contestadas por nuestro ponente. Posteriormente seguiremos con la plataforma Facebook. Se dará lectura a 3 preguntas y pasará enseguida el control a la plataforma de YouTube, en donde se dará lectura a 3 preguntas. Esta dinámica la vamos a repetir en 2 ocasiones. Si al término de estas 2 rondas aún hay inquietudes por parte de ustedes, si estamos todavía en tiempo, pues pudiéramos extendernos una ronda o tal vez hasta 2 rondas. Bien, pues sin más preámbulos, cedo la palabra a nuestro subdirector académico, el doctor Gerardo Guerrero. Muchas gracias, doctor. En primer lugar, quiero darles a todos ustedes la bienvenida y agradecerles que estén con nosotros, acompañándonos aquí en nuestro coloquio virtual. Es para nosotros, pues, bastante significativo que continúen con nosotros y quisiera primero platicarles quiénes somos. Nosotros somos el Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico. Formamos parte del Tecnológico Nacional de México. A nombre de nuestra directora, la doctora Jessica Imelda Saavedra Benítez, les doy la más cordial de las bienvenidas. El Tecnológico Nacional de México es la institución más grande de nuestro país y también de Latinoamérica. Somos 254 instituciones y estamos distribuidos a lo largo y ancho de nuestra república. Nosotros estamos aquí, el CENIDET, en el estado de Morelos. Fuimos creados en 1987. Tenemos ya 33 años cumpliendo con una misión de formar profesores e investigadores. A lo largo de estos años nos hemos ido consolidando. Actualmente tenemos infraestructura, tanto física como humana, que nos ha permitido llegar a obtener el reconocimiento de todos nuestros programas de posgrado en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad, PNPC del CONACYT. Esto es muy significativo. Nuestra calidad está evaluada por pares académicos y definitivamente ellos reconocen, no solo lo decimos nosotros, ellos lo reconocen y por eso estamos dentro del PNPC. Esto nos
permite hacer los trámites para otorgar una beca a todos los que se vienen a hacer estudios con nosotros. Por cierto, estamos precisamente en un segundo periodo de admisión y los invitamos a que se vengan con nosotros. Tenemos estos programas de posgrado, maestrías en ciencias, ingeniería electrónica, ingeniería mecánica y en ciencias de la computación. En doctorado en ciencias tenemos los mismos programas, electrónica, mecánica y computación. Como dije, todos en el PNPC del CONACYT. Actualmente somos 57 profesores y de estos 44 profesores pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores. Esto es muy significativo para nosotros. Habla de la calidad de nuestro personal docente, del cual yo me siento muy orgulloso porque, además de ser reconocido, tiene la vocación y la pasión por la educación. Así que los esperamos. Tenemos en ciencias de la computación las líneas de investigación, cómputo inteligente, ingeniería de software, inteligencia artificial y sistemas híbridos inteligentes. Estos son nuestros datos de contacto. Hablen al jefe de departamento dcc@cenidet.tcnm.mx. En electrónica, tenemos las líneas de investigación, control automático, electrónica de potencia, energía renovable y eficiencia energética. Hablen a nuestro jefe de departamento, al correo, también comuníquense, die@cenidet.tcnm.mx. Y en ingeniería mecánica tenemos las líneas de investigación, optimización de sistemas mecánicos, análisis y diseño térmico de edificaciones y sistemas solares relacionados y biomecatrónica. Los datos de contacto están aquí. Comuníquense con el jefe de departamento al correo dim@cenidet.tcnm.mx. Como les dije, todavía estamos en el proceso de admisión y sería para nosotros un placer recibirlos. Bien, dentro de las actividades que realizamos, desde luego, están nuestros programas de posgrado. Esto es la parte curricular. La parte extracurricular precisamente es lo que estamos haciendo hoy. Tenemos este ciclo de conferencias, tenemos este coloquio virtual y cada semana se va rolando. Ahora le toca el turno al Departamento de Ingeniería Mecánica. La próxima semana tendremos un profesor externo, así que los esperamos. Y desde luego, pues en este caso, del Departamento de Ingeniería Mecánica, tengo el gusto de presentarles a nuestro conferencista, el doctor Rafael Campos Amezcua, que por cierto es producto también del Tecnológico Nacional de México, sede Instituto Tecnológico de Morelia. Allá realizó sus estudios en el año 2000. Posteriormente realizó estudios de maestría y doctorado en Francia. Una vez que culminó sus estudios, se regresó a nuestro país y trabajó en el Instituto de Investigaciones Eléctricas, aquí mismo en Cuernavaca, ahora Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias. Estuvo colaborando con ellos precisamente en la gerencia de energías no convencionales. Después fue profesor investigador del Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Actualmente se acaba de integrar con nosotros, es nueva adquisición y desde luego pues el doctor pues se dedica a la docencia, a la investigación, es una joven promesa también de nuestra institución. Él está en el área de térmica del Departamento de Ingeniería Mecánica. Desde luego ha participado en muchos proyectos de investigación y su desempeño, tanto de docente como de investigador, le ha permitido lograr los reconocimientos que todo docente e investigador quiere lograr. Perfil deseable, cuerpos académicos y desde luego el reconocimiento en el Sistema Nacional de Investigadores. El doctor Rafael nos va a hablar de dos temáticas que tienen un alto impacto y desde luego pues que son en beneficio de nuestro país. Nos va a hablar acerca de la generación de energía eoloeléctrica. De por sí, ustedes saben que el uso racional
eficiente, eficaz de la energía, pues habla mucho del desarrollo de un país. Esta temática de por sí ya es interesante, pero además la energía eólica tiene algunas otras aplicaciones, como por ejemplo los sistemas pasivos de ventilación natural. Esas son las temáticas que nos va a presentar el doctor Rafael. Sin embargo, pues yo creo que yo hasta aquí le dejo porque no sé mucho del tema y qué mejor que el experto sea quien nos hable de ello. Doctor Rafael, muchísimas gracias por darnos esta conferencia y sin más le cedo la palabra. Adelante, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Gracias por la presentación. En esta ocasión voy a platicar efectivamente, como lo comenta, del aprovechamiento de la energía eólica. ¿Sí se ve la presentación? Sí. Antes de comenzar, me gustaría agradecer, pues, por un lado, la invitación para participar, para tener este foro tan importante. Agradecer a las personas que hacen posible este foro. Y sobre todo, pues agradecer la presencia de las personas que nos escuchan. Para nosotros es una oportunidad platicar del trabajo que hemos venido desarrollando desde hace algunos años. Como lo comentó, voy a hablar del aprovechamiento de la energía eólica. Me gustaría enfatizar que la energía eólica es la fuente de energía renovable que más se utiliza para producir electricidad. Eso en el mundo. Pero México no es la excepción. Al contrario, México tiene planes importantes de tener un crecimiento importante para el aprovechamiento de esta energía. Y a nosotros como academia es importante que formemos elementos capaces de entender esta problemática. Esta plática la voy a dividir en 4 puntos principales. Voy a hablar primeramente voy a dar una pequeña introducción de lo que es la energía eólica. Posteriormente voy a hablar de un tema importante que es el análisis aeroelástico en aerogeneradores. Pues finalmente lo que nos tiene aquí es qué es el viento, cómo funciona y cómo lo podemos caracterizar. Entonces también voy a hablar un poquito de ellos. Y bueno, gratamente me doy cuenta que el viento no solamente se utiliza para producir electricidad, sino que el viento puede ser utilizado para otras cosas, en particular para el confort térmico en edificaciones. Entonces, me doy cuenta que lo que hemos venido trabajando para el aprovechamiento de la energía eólica para producir electricidad también puede funcionar o también es útil para otras aplicaciones. Entonces, al final, hablaré al respecto. Entrando en materia, pues me gustaría contextualizar por qué es importante el estudio de la energía eólica, ¿sí? Básicamente, ya estamos es habitual escuchar lo del calentamiento global. Es una problemática real y que ya empezamos a ver efectos adversos, ¿sí? Por otro lado, pues sabemos que los combustibles fósiles son finitos. En algún momento se van a terminar. Entonces, estas 2 problemáticas básicamente pues nos incitan a buscar nuevas fuentes de energía, ¿sí? Y en este contexto pues viene el concepto del desarrollo sostenible, que bueno, para no hablar mucho, digamos, en concreto sería satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones del futuro por atender sus propias necesidades, ¿sí? Y básicamente el desarrollo sostenible es, ok, sí vamos a avanzar, vamos a hablar de la tecnología, pero ya no a cualquier precio. Vamos a cuidar el aspecto ecológico, el aspecto social y evidentemente el aspecto económico, que sigue siendo importante, ¿sí? Y en este contexto, las energías renovables pues resultan ser una solución aceptable, buena,
para mitigar un poco el impacto o la vida que estamos llevando, el uso excesivo de energía. Y nada más rápidamente para saber qué es una energía renovable, se denomina energía renovable a la energía que se obtiene de fuentes naturales virtualmente inagotables, ya sea por la inmensa cantidad de energía que contienen, o bien porque son capaces de regenerarse por medios naturales. Hablamos básicamente pues del sol, que virtualmente sabemos que algún día se va a acabar, pero esperemos que le haga falta mucho. Y otras fuentes como el ciclo del agua. También se va a acabar algún día, pero mientras se mantenga estos ciclos naturales, pues lo podemos aprovechar. Y bueno, básicamente las energías renovables podemos mencionar la energía eólica, geotermia, hidroeléctrica, maremotriz, solar y biomasa. Y bueno, ya hablando un poco más del tema que nos tiene reunidos el día de hoy, hablemos de la energía eólica. Todo mundo a estas alturas de la vida sabemos que la energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Y entonces el proceso de aprovechamiento de la energía eólica no es que estemos creando energía, estamos haciendo un proceso de transformación y la fuente original de energía sería la energía eólica, que básicamente hablaríamos de energía cinética. Y la energía cinética, pues sabemos que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Qué velocidad? La velocidad de cómo se están moviendo esos flujos de aire. Esa energía cinética o parte de esa energía es captada por el rotor, por las aspas, que es lo que estamos viendo en la imagen. Esas aspas que parecen alas de avión y que estamos muy habituales ya a verlos. Y al captar esa energía la transforma en energía mecánica, en potencia mecánica, que está denotado por un torque mecánico y por un movimiento de rotación. Esa potencia mecánica se fluye a través del tren de potencia, básicamente en una caja de engranes, ejes de alta y baja velocidad, y nos sirve para mover un generador eléctrico. Y ahí en el generador eléctrico, como su nombre lo indica, ya es donde podemos producir la electricidad, que va a estar denotado en forma de corriente y de voltaje. Ahora bien, la energía eólica es muy amplio. Hablar de energía eólica es hablar de muchas disciplinas que interactúan. Por ejemplo, cuando hablamos de un aerogenerador, pues está desde el ingeniero civil que trabaja en la área de cimentación, de un aeronáutico que trabaja en la parte de las aspas, de alguien que hace un eléctrico que trabaja en la parte del generador, de un mecánico que trabaja en materiales, en las cajas de engranes, de gente de estadística que evalúa el recurso eólico, gente de electrónica, de potencia. Vemos que es un área extremadamente multidisciplinaria, donde si queremos atender verdaderamente esta problemática, pues son grupos multidisciplinarios. Eso por un lado, pues es muy motivante porque se crean proyectos muy importantes, pero también es un desafío bastante fuerte para una institución, incluso para un país, ¿sí? Y bueno, aquí tratando de concentrar un poco las etapas, podríamos hablar, obviamente esto es muy arbitrario y es muy general, de una primera etapa que es evaluar el recurso eólico, conocer dónde vamos a explotar este recurso y saber cuantificar cuál es su potencial. Por otro punto es la parte de los aerogeneradores, que es el dispositivo que nos sirve para hacer la conversión energética. Y finalmente, una vez que ya tenemos nuestra electricidad, ¿qué hacemos con ella? ¿Sí? Sabemos que los grandes aerogeneradores se instalan lejos de donde se consume esa energía. Entonces hay que transportarla y distribuirla. Y todo eso es un reto, porque una de las principales desventajas del aprovechamiento de la energía eólica es que es fluctuante. Cuando hay viento y nosotros no tenemos control del viento, desafortunadamente. Ya yéndonos un poquito más sobre el elemento que utilizamos para hacer la conversión energética, vamos a hablar de los aerogeneradores. Los aerogeneradores, pues existe una inmensa cantidad de diseños.
y de formas, cómo pueden ser configurados. Pero así básicamente podemos dividirlos en dos, gran potencia y pequeña potencia. La gran potencia es una tecnología ya sólida, madura y que hoy por hoy es muy utilizada y que tiene un repunte tecnológico muy importante. Y los aerogeneradores de pequeña potencia, pues no es la misma realidad. Están en vías de desarrollo, todavía sale muy caro producir con este tipo de dispositivos. Sin embargo, tiene sus nichos de oportunidad. Por ejemplo, cuando trabajan en forma híbrida, sobre todo en edificios, de estos edificios sustentables. Y bueno, justamente de ahí el interés de continuar el estudio para impulsar este tipo de tecnologías que están en desarrollo. ¿Cuáles son las ventajas del uso de la energía eólica? Pues primero, como ya lo comentamos, es una fuente de energía renovable. También es importante mencionar que durante la producción de electricidad se considera como que es una energía limpia, es decir, no emite gases de efecto invernadero. Evidentemente, durante su instalación, la fabricación, etcétera, pues sí deja su huella de carbono. Sin embargo, si la comparamos con las fuentes, con la producción de electricidad de combustibles fósiles, pues evidentemente hay una ventaja aquí. Otra ventaja es el diseño de aerogeneradores que es flexible y con una amplia gama de aplicaciones. Podemos hablar de aerogeneradores de gran potencia, pequeña potencia, eje vertical, eje horizontal, interconectados a la red, autónomos, en forma híbrida, etc. Y lo más importante, por lo cual en las últimas décadas ha tenido un gran impacto, un impulso, es el coste de producción. Estamos hablando que en las últimas 2 décadas ha bajado un 80% su costo de producción. ¿Qué quiere decir esto? Que en la década de los 80 producir 1 kWh de electricidad a partir de la energía eólica costaba 55 centavos de dólar. Y ya en esta década que acaba de terminar, el costo de producción rondaba en 5 centavos de producción por cada kilowatt hora. Evidentemente esto depende de varias cosas, de varios factores, incluso es donde se está aprovechando, ¿sí? Pero bueno, tenemos una región que es muy rica desde el punto de vista del recurso eólico, que es el istmo de Tehuantepec, donde evidentemente es muy viable, es muy rentable la explotación de este recurso. Evidentemente no es esta fuente de energía no es la panacea, tiene sus impactos ambientales. Sin embargo, pues se hace estudios para tratar de mitigarlo. Y podemos mencionar algunos, como es la emisión de ruido durante la operación, la interacción con la avifauna. En México el principal problema son los murciélagos, los problemas sociales que hemos escuchado en la región del Istmo de Tehuantepec, el aspecto visual, en lugares turísticos es muy controvertido la instalación de estos dispositivos y algunos problemas de salud que pueden ocasionar por el sombreado y parpadeo de luces. ¿Sí? Vemos una gráfica de cómo ha ido evolucionando la instalación de aerogeneradores y vemos que pues a partir del 2000 siempre ha tenido una tendencia ascendente. ¿Sí? Y básicamente los principales países que tienen o que explotan este recurso, si vemos la gráfica inferior izquierda, pues el principal país es China, Estados Unidos, Alemania, India, España, Francia, Brasil, Canadá, Reino Unido e Italia. ¿Sí? México empieza pues a despertar en ese aspecto. Sin embargo, pues todavía sí está lejos de ser de uno de los principales países que aprovechan este tipo de tecnología. Sin embargo, bueno, aquí está la forma de cómo México produce su electricidad. Vemos que este es del año 2016. Básicamente todo se basa en fuentes de combustibles fósiles. Hay una contribución importante de las hidroeléctricas y la energía eólica empezaba a despuntar en el 2016. ¿Cuál es la tendencia? La tendencia que la energía eólica en el 2022 representa el 11% de capacidad instalada y en el 2031
llegue al 15%, ¿sí? Es decir, pues los planes, al menos de las administraciones anteriores, era de apostarle fuertemente al aprovechamiento de este recurso. Ahora bien, ¿cómo es el recurso eólico en México? ¿Sí? En pantalla estamos viendo el mapa eólico desarrollado por el Instituto de Investigaciones Eléctricas en el 2010. Y aquí observamos claramente pues, que el istmo de Tehuantepec se ve beneficiado por este recurso. ¿Qué características tiene esta región? Pues en el norte está el Golfo de México, en el sur está el Pacífico, cuerpos de agua que tienen diferentes temperaturas y se crean diferentes corrientes. Aunado a esto, pues existen dos montañas y se hace un efecto Venture, de tal suerte que tenemos vientos fuertes, sostenidos y prácticamente unidireccionales, de norte a sur. Sin embargo, pues vemos en el norte del país también hay recurso eólico en Tamaulipas, en Baja California. Entonces realmente es un país que puede aprovechar este recurso, ¿sí? Y bueno, no se ve todavía la parte de mar adentro, pero evidentemente existe recurso adecuado, ¿sí? ¿Cuáles son los granjas eólicas instaladas? ¿Sí? Como vimos, a finales del 2018 había 18 gigawatts instalados y la tendencia es que en el 2024 lleguemos a cerca de 12 gigawatts instalados. Y básicamente los parques eólicos se han instalado en el estado de Oaxaca, que es donde vimos que hay mucho recurso, y en los estados del norte del país, ¿sí? Existe además, pues algunos estados que también están iniciando, como en el estado de Jalisco, en los Altos de Jalisco, en Zacatecas, propiamente cerca de la capital, y pues algunos estados de la meseta central. Evidentemente en el Golfo de México y en la península de Yucatán, pues también se puede aprovechar, ¿sí? ¿Cómo están formados los aerogeneradores? Realmente cuando los que hemos tenido la oportunidad de ver un aerogenerador, pues de lejos se ven extremadamente simples. Parecería prácticamente un ventilador que le dieron un factor de escala y lo hicieron gigante. Y eso es lo que está funcionando. Sin embargo, realmente, como lo hemos visto, su configuración tecnológica es bastante compleja. Y un aerogenerador, pues realmente es un sistema complejo que a la vez tiene varios subsistemas, ¿sí? Y aquí una subdivisión muy rápido es pues en la parte, el sistema del rotor, que es el que capta la energía eólica, el tren de potencia, que su elemento principal es la caja de engranes, que incrementa la velocidad del rotor a los requerimientos que solicita el generador eléctrico, y el sistema eléctrico, que sus componentes principales es el generador eléctrico y el convertidor y el transformador, ¿sí? A la vez, pues hay un montón de elementos mecánicos como la estructura de soporte y algunos sistemas que tratan de controlar el aerogenerador, más bien que controlan el aerogenerador, como es el sistema de orientación, el sistema de pitch en las aspas, de cambio de ángulo variable, y evidentemente, pues algo que nos permite llegar a altas alturas es la torre y la cimentación, ¿sí? Otros sistemas que no vemos, pero que son bastante importantes, es el sistema de control, el sistema de seguridad que evite que colapse, en teoría, y el sistema de adquisición de datos, ¿sí? Prácticamente todas las escuelas del país, las universidades y las prepas, pues tienen su diseño propio de un aerogenerador. Algún proyecto de una materia les dijeron, haz un aerogenerador, y lo hicieron y giró y funcionó muy bien, ¿sí? En principio. Sin embargo, pues en esta ocasión estamos hablando de aerogeneradores que deben de cumplir al menos estos 3 requisitos de diseño. El primero, pues ser eficientes. Y para evaluar su eficiencia, pues vamos a cuantificar lo que se conoce como su factor de planta, que al menos debe de ser del 20%. Por otro lado, debemos de garantizar que va a operar en forma segura durante su vida útil, que va a ser al menos de 20 años. Y finalmente, que el costo de producción de esta electricidad deba de ser económica. Y cuando juntamos estos 3 puntos, pues resulta que el diseño de un aerogenerador es bastante complejo.
Y es tan complejo que a pesar de que ya es una tecnología con más de 100 años de existencia, pues sigue teniendo fallas mecánicas, porque recordemos que aunque es una turbina y que está bien diseñada, pero está expuesto al viento. El viento se considera como un fenómeno estocástico, es decir, aleatorio, que en veces se comporta más o que se puede ser más analizado como estos fenómenos del caos, ¿no? Que son complejos. Vemos aquí unos ejemplos de colapso de torres, de fallas en las aspas por fractura, por desprendimiento y también duras en las torres debido a las cargas que está soportando, ¿sí? Entonces, algo de lo que estamos haciendo es, bueno, saber por qué fallan, qué podemos hacer para tratar de evitar que las aspas colapsen, ¿no? Y para eso, pues, 3 puntos importantes. Primero, ver cuál es el tipo de material. Segundo, a qué tipos de carga están sometidos. Y tercero, cuál fue el proceso de manufactura para si realmente se evitaron grietas o algún tipo de procedimiento que garanticen la estabilidad del material, ¿sí? Y básicamente nosotros en lo que hemos trabajado es en definición de las cargas a las cuales está sometido un aerogenerador. Y hablando de eso, pues justamente el análisis que nos permite determinar las cargas es el análisis aeroelástico. ¿Qué es el análisis aeroelástico? La interacción entre las fuerzas aerodinámicas, las fuerzas gravitacionales, fuerzas inerciales y fuerzas de operación. Como ven, pues ahí se incluyen varias disciplinas, desde el control, desde la parte aerodinámico, materiales, mecánico, diseño mecánico, etcétera. ¿Sí? Y bueno, lo que nosotros desde el punto de vista aerodinámico, lo que nosotros determinamos o lo que queremos entender es el comportamiento del viento y su impacto en una estructura flexible que está inmersa en una corriente de aire estocástica, ¿sí? Y para eso pues existen varios planteamientos y algo que ha funcionado es el análisis multicuerpos, donde cada subsistema de los que hemos estado hablando pues se caracterizan por su masa, su rigidez y su amortiguamiento, ¿sí? Y existen ya programas sofisticados que consideran desde el comportamiento del viento, como lo vemos aquí en el programa InfloWind, las cargas aerodinámicas que se generan, toda la parte de vibraciones, el tren de potencia, parte mecánica, y todo esto englobado o controlado, valga la redundancia, con el sistema de control. Finalmente, una forma de poder mitigar los esfuerzos es a través del control, así como de poder asegurar la generación adecuada o calidad de la energía de un sistema tan aleatorio, ¿sí? ¿Qué es de lo que hemos estado trabajando? Justamente lo que hemos trabajado es un poco las formas de vibrar de aspas de aerogeneradores. En la gráfica estamos viendo un aspa de un aerogenerador de pequeña potencia que está inmerso en corrientes de aire en condiciones controladas. Vemos un túnel de viento, un vibrómetro láser que nos va a permitir determinar el desplazamiento y las vibraciones de nuestra aspa, ¿sí? Y con eso pues vamos a nosotros poder caracterizar cuál es la influencia del viento sobre nuestra estructura flexible. En el primer caso vemos condiciones de flujo laminar y en el segundo caso pues estamos emulando ciertas características de un flujo turbulento. De esta forma pusimos una rejita para tratar de generar estos vórtices y la intensidad de turbulencia. Evidentemente es un flujo muy complejo y no lo podemos reproducir todo, pero sí algunas condiciones. De la misma forma está montado sobre una mesa giratoria que nos permite variar el ángulo de incidencia, el ángulo de ataque, para determinar pues el efecto de los cambios de dirección del viento sobre una estructura flexible.
Como vemos, pues el viento es la fuerza excitadora, la fuerza motriz de todo esto. Entonces, para ello, pues nos dimos cuenta que lo primero que teníamos que empezar a hacer era entender el viento, medirlo bien, comprenderlo y saber cómo se comporta el viento y cuáles son las características y de cierta forma, cómo podemos caracterizar ese viento. Existe una amplia variedad de formas de medir el viento, desde lo más sencillo hasta lo más sofisticado. Aquí vemos algunos instrumentos de medición. En la parte superior izquierda, pues los típicos, los clásicos sistemas de medición, anemómetros de cazoletas o de copas. Pues el impulso del viento hace que el anemómetro gire y a través de electrónica, pues ese giro indirectamente nos puede decir cuál es la velocidad del viento. Sin embargo, a medida de que la energía eólica se ha venido haciendo más importante y que la precisión de la cuantificación del viento es más importante, pues también ha motivado a desarrollar nuevos sistemas de medición. En la parte superior derecha observamos anemómetros ultrasónicos que utilizan señales, las antenitas mandan una señal de una antena a la otra y por efecto Doppler pues determinan la velocidad del viento, de velocidad, temperatura y presión, ¿sí? Evidentemente esto lo da la dirección en el plano horizontal y en el plano vertical y con una frecuencia de 32 Hz, es decir, hace 32 muestras en un segundo. Y ya si queremos ser un poquito más sofisticado, tenemos los dispositivos que hacen perfiladores. En la parte inferior izquierda vemos un SODAR que manda una señal sonora tipo cohete de estos de fiesta, y entonces la señal regresa y de la misma forma, por efecto Doppler, pueden determinar la velocidad del viento a diferentes alturas del suelo. Y por otro lado, pues el último grito de la moda son los perfiladores de tipo láser, que van determinando la velocidad del viento de la misma forma a diferentes velocidades de viento. Como ven, hay una amplia gama, pues lo que varía es la precisión y evidentemente el precio. Hablando de que un anemómetro ya clase 1, clase A, está del orden de entre 20 y 40 mil pesos y un LIDAR está entre 6 y 10 millones de pesos, ¿sí? Y después de que midamos, ¿qué nos interesa saber? ¿Qué es lo que vamos a obtener? Aquí vemos las típicas series temporales, ¿sí? Donde por cada 10 minutos nos da un dato de dirección, magnitud, desviación estándar de la velocidad del viento. Entonces está muestreando con cada segundo y después de almacenar, de estar muestreando 600 datos, es decir, 10 minutos, hace un promedio y nada más registra la velocidad promedio y la desviación estándar, ¿sí? Esto ya está normalizado. Entonces, de estos datos nosotros podemos tener promedios, desviaciones estándar y para no tratar con muchos datos, pues usamos funciones de distribución de probabilidad, como las clásicas son Rayleigh y Weibull. Y ya de a partir pues podemos obtener ráfagas o ya cuestiones más detalladas, ¿sí? Como sabemos, el viento regularmente tiene comportamientos cíclicos y cada ciclo se compone de un año. Es decir, para hacer un buen diagnóstico de la evaluación del recurso eólico de un lugar, al menos se tiene que medir durante un año. Sin embargo, sabemos que existen años típicos y con esto del cambio climático, pues que no todos los ciclos ya se están comportando de la misma forma. Entonces lo que se busca es tener la mayor cantidad de años posibles para poder construir series sintéticas que nos permitan realizar un análisis adecuado. Adicionalmente, pues sabemos que la turbulencia juega un papel muy importante en la producción de electricidad, así como en otras aplicaciones. De ahí la importancia de graficar o de cuantificar la turbulencia. En este caso, al ser un fenómeno en aguas abiertas o en corriente abierta, se utiliza la intensidad de turbulencia, que está definida por el nivel de dispersión de los datos
entre la velocidad promedio. Y otro modelo que se utiliza mucho para definir la energía cinética turbulenta del viento, pues son los modelos de espectro de densidad de energía, que para el recurso eólico y para el diseño de edificios se utilizan mucho el modelo de von Karman. Y finalmente, pues un parámetro muy importante es la roseta de vientos, que nos determina cuál es la dirección principal del viento, para tratar de ubicarnos en ese perpendicular al viento. Si lo llevamos al diseño bioclimático, pues nos da cuenta que tenemos que considerar la dirección principal del viento para adecuar nuestra construcción, nuestra edificación, considerando estas características del viento. Podemos hacer un buen diseño, pero si no consideramos los factores externos, pues quizás estemos diseñando en una forma incorrecta. ¿Sí? Y volviendo un poco a la parte de energía anual, de energía del viento, pues nosotros un valor muy importante que debemos de cuantificar es cuál es la producción de energía anual de nuestro dispositivo. Es decir, nosotros podemos tener un aerogenerador muy bien diseñado, pero si lo instalamos en Oaxaca, va a producir de una forma o va a operar de forma totalmente diferente a si lo instalamos en Cuernavaca. Es el mismo aerogenerador, está diseñado, pero las condiciones del viento son totalmente diferentes. Una favorable y una desfavorable. Entonces, a mí lo que me interesa no es saber cuál es el aerogenerador mejor, sino cuál se adapta de una mayor forma a las condiciones en donde yo voy a explotar el viento. Y para eso, bueno, pues rápidamente necesitamos la curva de potencia del aerogenerador, la línea que está en rojo, que nos dice, para determinadas condiciones del viento, yo estoy produciendo tanta cantidad de energía, ¿sí? Y del lado derecho tenemos un histograma de frecuencias de viento, de tal suerte que la multiplicación de estas dos curvas me va a dar la producción de energía anual. ¿Por qué anual? Porque el año es lo que me interesa, porque esto se repite. Si yo nada más estoy midiendo en los meses donde hay mucho viento, voy a tener una explotación muy bien del viento. Sin embargo, sabemos que yo no controlo el viento y así como hay vientos abundantes, hay periodos de tiempo o estaciones de viento del tiempo donde el viento es abundante, habrá otras estaciones del tiempo en el año donde el viento no es abundante. Entonces tenemos que considerar todo el año. ¿Sí? Y bueno, sabiendo de la importancia del viento, pues participamos en una campaña de mediciones en campo, justamente en la región del Istmo de Tehuantepec, con apoyo del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, que ellos tienen su campo de pruebas en el Istmo de Tehuantepec. Instalamos unos anemómetros ultrasónicos para ver el efecto de la turbulencia. También instalamos un dispositivo LIDAR para determinar el comportamiento de la capa límite atmosférica y ver cuál es el impacto o cuál puede ser, empezar a tener datos confiables para poder hacer un análisis más a profundidad. ¿Sí? Y aquí, bueno, pues ellos tienen una amplia experiencia en ese dominio y pues nos ayudaron. Y bueno, la intención era tratar de monitorear este aerogenerador pequeño y este aerogenerador también creo que es de 800 kilowatts. ¿Sí? ¿Por qué nos interesa la turbulencia? Pues primero, pues porque sabemos que la turbulencia, como vimos, es una de las fuerzas que afecta la estructura de los aerogeneradores, ¿sí? Y ya, pues, documentándonos un poco, pues no solamente la turbulencia, también el comportamiento de la capa límite atmosférica puede ayudar o beneficiar la producción de electricidad, ¿sí? Y bueno, nos damos cuenta, así como en el día, pues hace mucho calor, el comportamiento de la capa límite térmica es diferente y afecta de una forma. En la noche, la capa límite térmica pues es más fría. Entonces eso afecta y beneficia el perfil de velocidades, así como la estela que se forma atrás del rotor. Y resulta
que el viento, pues sí afecta, no nada más la velocidad, sino el viento afecta el fenómeno de transformación energética. ¿Sí? Aquí el trabajo de algunos estudiantes del Instituto de Energías Renovables, donde determinaron que la intensidad de turbulencia pues sobrepasaba los niveles de turbulencia que marcaba la norma IEC 61400. ¿Sí? Entonces, bueno, sabemos que los aerogeneradores que están instalados en el Istmo de Tehuantepec están muy bien diseñados, pero la mayoría de ellos están diseñados en Europa, donde está fuera de los trópicos de los trópicos, es decir, las condiciones fuera de los trópicos y intertropical, las condiciones del viento son totalmente diferentes. Y por ende, pues las condiciones de operación varían. De ahí pues, la importancia de medir el viento para saber cómo podemos mejorar, no el diseño, porque pues, nosotros no hacemos el diseño, sin embargo, sí la operación de los aerogeneradores. Y bueno, obviamente hacer campañas de medición en campo es muy complicado, ¿sí? Entonces, haciendo algunas colaboraciones con el grupo de Ingeniería del Viento de la UNAM, pues una vez que ya medimos, esas mediciones, obviamente ya dijimos, no podemos reproducir todo, pero algunas de las características del viento tratamos de reproducirlos para ver su impacto desde el punto de vista energético y estructural en aerogeneradores de pequeña capacidad, como la que estamos viendo. ¿Sí? Bueno, hicimos la parte experimental, estamos haciendo la parte numérica para determinar, pues tratar de reproducir y validar con lo que tenemos experimentalmente. Aquí estoy reproduciendo un video de justamente un aerogenerador donde ya tiene el efecto de la turbulencia. El efecto de la turbulencia y se ven las vibraciones. Vemos cómo las aspas están vibrando y de la misma forma, si vemos en la parte inferior derecha, la producción de electricidad se ve afectado por la presencia de las rejitas, por el efecto de la turbulencia. ¿Sí? Por otro lado, con los datos que se tienen y de la misma forma en colaboración con colegas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, hemos trabajado en el pronóstico de la velocidad del viento, ¿sí? Sobre todo en tratar de proponer modelos multivariables para ver si ayudan en la predicción del viento. ¿Cuándo es importante el viento? Pues el viento es importante sobre todo desde el punto de vista del despacho de energía, ¿sí? Como sabemos, una de las desventajas de la energía eólica es su comportamiento estocástico, variable, de ser casi impredecible. Sin embargo, pues existen algunos modelos que están en desarrollo y que se están proponiendo para tratar de predecir a corto, mediano y largo plazo cómo se va a comportar el viento. En realidad lo que me interesa a mí es saber cuánto va a producir mi granja eólica, porque en función de cuánto voy a producir, yo voy a inyectar esa energía al sistema eléctrico nacional, a la red, ¿sí? Y aquí en el ejemplo comparamos dos sitios en Oaxaca y en el estado de Hidalgo y se propusieron, bueno, modelos de predicción convencionales como el ARIMA y se comparó con inteligencia artificial, con redes neuronales. Y bueno, se vio que las redes neuronales mostraban ciertas ventajas o ciertos errores menores de predicción. Y ya finalmente, pues para terminar, sí, gratamente cuando llegué aquí al CENIDET me doy cuenta que hay un grupo de investigadores que están trabajando en torres de viento y que todo esto que hemos venido trabajando en energía eólica, pues puede ser aplicado para definir o para optimizar estas torres de viento, ¿sí? ¿Qué son las torres de viento? Pues son dispositivos que ayudan a mejorar el confort térmico en edificaciones, ¿sí? Básicamente, pues se ven más más habitualmente en las regiones estas
¿qué será? Del oeste, del oriente, perdón, y donde hay condiciones extremas de viento. ¿Sí? ¿De qué se trata? Bueno, aquí hay una pequeña clasificación donde podemos ver torres de viento que se utilizan en climas cálidos y secos, donde aprovechan las corrientes altas de viento y los introducen a los edificios, y eso provoca pues que se refresque el interior de un edificio. Por otro lado, en climas cálidos y húmedos, pues su configuración cambia. Eventualmente, pues se puede poner algún dispositivo en la entrada para tratar de refrescar más aún este viento que está dando, y de la misma forma permitir a mejorar las condiciones de temperatura en el interior. ¿Sí? Aquí viene dos tipos de forma como funcionan funcionan las torres de viento, sus componentes también, que básicamente está compuesto de ventanas de captación del viento, una pared interna que permite que el viento fluya y se distribuya a los lugares que se desea que haya este enfriamiento, y ya la conexión hacia las habitaciones. ¿Sí? Existen dos tipos de principios de operación o de funcionamiento. Del lado izquierdo vemos la convección forzada, donde se aprovecha el viento que está ingresando por la parte de arriba, donde evidentemente hay una velocidad alta, ingresa a la habitación y pues eso hace que se refresque, ¿sí? Y de la forma sale. Y un proceso inverso pues es de que justamente el aire caliente que se genera en la habitación pues sube a través de la torre de viento y funciona en forma de chimenea. Todo lo caliente sale hacia arriba y por continuidad pues absorbe el aire fresco que se encuentra en la superficie de abajo. ¿Sí? Como vimos, pues esto es una moda pues en otros países de Oriente. Sin embargo, pues aquí vemos un ejemplo de cómo puede ser adaptado pues ya en casas habitaciones que estamos un poquito más habituados. Sí, estos trabajos es el grupo de sistemas térmicos, en particular la doctora Sara Lilia Moya Costa, que está liderando este tipo de investigaciones. Y aquí tenemos un ejemplo de lo que su grupo de investigación está realizando: simulación numérica para determinar cómo se distribuye o cuáles son los patrones o líneas de corriente de un viento fresco que ingresa a los edificios. ¿Sí? Evidentemente, para determinar las condiciones de entrada, las condiciones límite, pues necesitamos conocer las condiciones externas que se encuentran al exterior de las habitaciones o de las edificaciones. Y bueno, con esto yo termino mi participación. Nuevamente agradezco su atención y si tienen algunas preguntas, con gusto las responderé. Muchas gracias, doctor Rafael, por la exposición. Sin duda, temas interesantes y desde luego, pues, de utilidad para algunos sectores de nuestra sociedad. Pasamos entonces a la sección de preguntas. Como acostumbramos, empezamos con los que están conectados en Zoom, para lo cual le pido al doctor Simá que nos haga las preguntas. Claro que sí. Procediendo a las preguntas que me hicieron llegar, comenzamos con la pregunta de Rafael Sánchez, procedente del CECITEM, que dice: ¿en México existe la capacidad tecnológica para diseñar y construir aerogeneradores? ¿Y cuál es el componente que representa el mayor reto de fabricación? Sí. En México estoy convencido de que existe la capacidad tecnológica. Existen
varias instituciones que trabajan en el área. Una institución líder justamente es el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias. Se encuentra también el CENIDET, el CIDESI en Querétaro, algunos centros del Tecnológico Nacional de México, en particular pienso en el Tecnológico de La Laguna, en el TEC de Morelia, en la parte eléctrica. Realmente sí hay mucha, y evidentemente la UNAM y el Politécnico tienen centros de investigación que ya están consolidados o en vías de consolidación que pueden aportar sin lugar a dudas. Sin embargo, más allá de la capacidad tecnológica, pues lo que se ha observado es que también son políticas pues, gubernamentales, ¿no? Es un área muy importante donde nadie va a aventarse a hacer un aerogenerador si no hay un mercado donde se va a vender ese aerogenerador. Entonces, para eso pues son decisiones del gobierno que tendrían que asegurar ese mercado, ¿sí? Es un poco como los coches, la industria automotriz. Yo no tengo la menor duda de que México tendría eventualmente la capacidad de hacer un coche eléctrico. Sin embargo, está esta parte de comercialización, ¿sí? ¿Quién va a comprar un coche mexicano? ¿Realmente hay una voluntad del gobierno, de los ciudadanos de comprar coches mexicanos? ¿O ya estamos tan habituados a comprar pues los coches de marca que ya conocemos? Sin embargo, yo veo una oportunidad para México, para consolidar la industria eólica mexicana, quizás no para crear un aerogenerador que pueda ser vendido, pero sí para la diferente cadena de suministros que existe en esta industria. Más o menos como lo que está pasando en la industria automotriz. México no construye un coche propio, sin embargo existen ciudades enteras que viven de plantas que se han instalado, como es el caso de Puebla, de Aguascalientes, en San Luis Potosí, etcétera. Entonces, para mí México tiene una oportunidad de justamente sacar provecho en ese aspecto. Por ejemplo, la siguiente pregunta, Alejandro Martínez de la UNAM, FES Cuautitlán. ¿Qué tan útil es predecir la velocidad del viento para lograr el mejor coeficiente de potencia en un aerogenerador de eje horizontal? Sí. Realmente la predicción del viento se utiliza para mejorar la condición, el CP, ¿sí? El CP tú no lo puedes estar variando, el coeficiente de potencia. Incluso, no se tiene que mejorar en función del CP máximo, sino justamente como vas a evaluar todo un año, ¿sí? Tú vas a operar todo un año, pues necesitas un aerogenerador, no que trabaje bien nada más en una condición. Necesitas un aerogenerador que trabaje en un rango de velocidades, ¿sí? Porque si nada más diseñas para una velocidad óptima, ok, en esa velocidad va a estar trabajando bien, pero nosotros no tenemos control del viento. Entonces nosotros tenemos que diseñar de forma óptima para un rango de velocidades, ¿sí? Es decir, y por eso es tan importante hacer la caracterización del viento. Por otro lado, el pronóstico de la velocidad del viento hoy por hoy tiene una importancia muy significativa en el despacho de energía, ¿sí? Sabemos que el SENACE es el organismo que regula todo este despacho de energía. Entonces, en principio, al menos así dice la legislación, todos los parques eólicos deben de decirle al SENACE cuánta electricidad van a producir. ¿Para qué? Para que el SENACE con un tiempo de anticipación pueda organizar o pueda manejar este sistema de despacho de energía, ¿sí? Sin embargo, bueno, y justamente ahí es donde es de vital importancia los modelos y todas estas técnicas de predicción de la velocidad del viento. Ok, la siguiente pregunta la hace Denis Abner Ríos Orozco del Instituto Tecnológico del Istmo. ¿Qué uso se le da a los aerogeneradores después del periodo de vida útil? Sí. Es una buena pregunta. Sí, evidentemente,
En México todavía no llegamos a esa etapa. Sin embargo, pues evidentemente el uso, pues ya no se le da ningún uso. Ya se tiene que desechar, pero entonces existen algunos esquemas de tratar de aprovechar algunos elementos aprovechables. Por ejemplo, la torre. En la torre, pues sí hay puede volverse a, pues como es de acero, pues puede volverse a aprovechar. Sin embargo, en las aspas, pues todavía sí es un problema importante ambiental. Todavía no lo tenemos en México, pero pues en algún momento vamos a llegar a tenerlo. ¿Qué hacer con todas las aspas de los cerca de 2,000 aerogeneradores que se encuentran instalados en México? Ok, esas son mis 3 preguntas por el momento, doctor. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Pasamos a la sección de conectados en Facebook. Doctora Claudia, por favor, si nos transmite las preguntas. Claro que sí. A ver, Mario Eduardo Muñoz Mérida de la UAP nos pregunta cuál es el tipo de estudio realizado para no afectar a las aves o alterar sus migraciones y quién se encarga de ello. En el año 2012, la Semarnat estaba organizando, no sé exactamente a dónde llegó, yo asistí a algunas reuniones, estaba organizando la norma ambiental justamente buscando proteger a los murciélagos, que es una especie, bueno, característica de México y que sabemos su importancia para el medio ambiente, ¿sí? Es diferentes estudios para tratar de mitigar su impacto, ¿sí? Uno de ellos es pues desde cosas así tan simples como de pintar en las puntas de rojo para que sirvan como de alerta para que no vayan a chocar las aves, pero incluso existen dispositivos sonoros para tratar de ahuyentarlos. Y en el istmo de Tehuantepec, algunas empresas sobrepagan a la gente, a alguna gente, para que, sobre todo en periodos de migración de las aves, para ponerse en lugares estratégicos y cuando se acercan parvadas, pues ellos disparan pues como cohetes para tratar de ahuyentarlos y evitar pues este impacto nocivo, ¿sí? Son pues algunas de las estrategias. Evidentemente, pues quizás no sea suficiente. Sin embargo, bueno, viendo algunas estadísticas, otros fenómenos que impactan más, incluso los edificios, la construcción de edificios, cuando se ponen las ventanas, sobre todo cuando se ponen estos recubrimientos para que no ingresen los rayos del sol tan directamente, pues las aves se confunden con espejo y chocan, y pues ahí también hay accidentes, ¿no? Entonces, cuando va uno viajando a México, que se atraviesa un ave y en el coche uno pues la golpea, pues también hay accidentes. Es decir, pues difícilmente vamos a tener un impacto cero en el ambiente. Sin embargo, pues sí existen estos medios de mitigar o formas de mitigar ese impacto. Gracias, doctor. La segunda pregunta igual es de Mario Eduardo Muñoz. Para este trabajo, ¿cuál es el trabajo que realiza un ingeniero en energías renovables? Es decir, específicamente, ¿cuáles son sus labores en un proyecto de este calibre? Es que la pregunta es un poco, depende mucho de las necesidades del proyecto, ¿no? Depende. Desafortunadamente en México, como ya lo hemos mencionado, el 100% de la industria eólica es internacional. Estamos hablando de que ellos empezaron a instalar hace cerca de 20 años. ¿Sí? Los primeros aerogeneradores se instalaron en 1994 en la venta, justamente en el istmo de Tehuantepec. Sí, aerogeneradores Gamesa de 850 kilowatts. Sin embargo, cuando trataban de buscar gente que pudiera manejar estos aerogeneradores, pues la realidad es que en México hace 20 años a muy poca gente le interesaba la energía eólica. La gente que estudiaba pues decía, oye, es esto del viento, ¿cómo? Pues no es posible, y era hasta prácticamente como
estás fuera de lugar, ¿no? Hay mucho petróleo que andas viendo con el viento. Y eso ha provocado pues, de que realmente haya un desfasamiento pues con lo que ya hacían en Dinamarca, en Holanda y con lo que empezamos a hacer apenas aquí en México. Y eso pues para mal, digamos, ha provocado que las empresas que se han instalado en México pues no han encontrado mano de obra calificada. ¿Sí? Ahí un poco estamos reaccionando y ya empiezan a ver, ya la energía eólica es una moda, prácticamente todas las instituciones tienen algo que ver de energías renovables. Sin embargo, pues las energías renovables, pues como ya dijimos, es multidisciplinario y pueden participar en diferentes etapas del proyecto eólico, desde la evaluación del recurso eólico hasta ver la operación o diferentes etapas del mantenimiento. Realmente yo pienso que hay una amplia variedad, pero pues para eso sí hay que estar bien capacitado. Y hay varias áreas de oportunidad. Diseño mecánico podría ser. Esto de evaluación del recurso eólico, lo que más se hace en México, tratar de identificar y cuantificar en forma adecuada la cantidad de energía eólica disponible. Gracias, doctor. La tercera pregunta es de Eduardo Rasgado del Instituto Tecnológico del Istmo. ¿Los proyectos de torres de viento son abiertos o son privados? Y en el primer caso, ¿dónde encontrar los modelos? Como lo comenté, bueno, ya se tiene algunos años que se han trabajado aquí en el CENIDET, en el Departamento de Sistemas Térmicos, con estas torres de viento. ¿Sí? Ya para mayor información y una descripción más detallada, pues igual comunicarse con la doctora Sara Lidia Moya Acosta, que bueno, ella es la que ha estado más tiempo trabajando con este tipo de dispositivos. Yo veo un área de oportunidad, bueno, estuve viviendo en Torreón un tiempo y conozco el clima y estuve midiendo ahí en el istmo de Tehuantepec. Evidentemente son características del viento totalmente diferentes. Sin embargo, yo considero que es una buena oportunidad para analizar cuál es, y tiene que ver con el análisis del viento y después de cuál sería la geometría óptima para aprovechar bajo diferentes condiciones de viento, pues este medio de optimizar para el confort térmico en edificaciones. Sí. Muy bien. Gracias, doctora Claudia. Pasamos entonces a la sección de YouTube. Le pedimos al doctor Miguel, por favor. Muchas gracias, doctor Guerrero. Y aquí tengo algunas preguntas que hicieron los participantes para el doctor Rafael, los participantes de YouTube. Y Gloria Campos García del TEC de Monterrey pregunta, ¿dónde está el mayor reto tecnológico en un aerogenerador? ¿En el área mecánica, eléctrica o sus sistemas de control? Como ya mencionamos, el aerogenerador es un sistema complejo y donde hay varias etapas, hay varios nichos de oportunidad y hay varias disciplinas implícitas. Yo no pensaría que haya un área en particular. Al contrario, creo que todas las áreas tienen algo que mejorarse. Si hablamos del rotor, quizás desde el punto de vista aerodinámico ya no vamos a ganar más energía. Sin embargo, sí se pueden modificar algunos aspectos, por ejemplo, la producción de ruido, que es algo nocivo para el ambiente, ¿sí? Por otro lado, pues algo muy importante y que no nada más está en la parte de los aerogeneradores, sino en todos los proyectos así muy consolidados, es el área de materiales. Se está buscando que los materiales pues sean cada vez más flexibles, que sean flexibles, pero que sean lo menos pesado posible, que no tengan, la masa sea lo más ligero posible. Y eso pues es un reto importante. Por otro lado, pues en el área de control, pues es donde ahorita más avances ha estado habiendo por forma de mitigar los esfuerzos y de tener una calidad adecuada, pues es a través del control.
¿sí? Si vamos a la parte de los generadores eléctricos, pues como sabemos el viento es, los generadores eléctricos ya tienen mucho tiempo. Sin embargo, el viento funcionaban en condiciones diferentes. Ahorita el viento es una variable muy importante. Ya dijimos, el viento es estocástico y funciona pues como él quiere. Finalmente es libre el viento. Y entonces eso provoca que el generador necesite estar adecuado a diferentes condiciones. Y ahí hay un reto también importante. En la hora de inyectar la electricidad a la red, también es importante porque sabemos que en México el sistema eléctrico nacional pues está con alfileres. Entonces, si tú metes la variable de inestabilidad debido al fenómeno estocástico del viento, pues puedes provocar una catástrofe, ¿no? Entonces, todas las etapas del proceso energético en los aerogeneradores tienen áreas de oportunidad desde el punto de vista científico y tecnológico. Gracias, doctor. Y pregunta Edna Vázquez Vélez, que no comentó la institución a la que pertenece, pero la pregunta es, con las decisiones de la cuarta transformación sobre la energía eólica, ¿cuál es el reto para México? Sí. Y realmente, bueno, volvemos a lo mismo. Este es un problema multidisciplinario, ¿sí? En este caso, pues ya viene la parte social, la parte política, y es complicado. Creo que para responder eso, pues tendría que ser un experto en la parte política, ¿sí? Creo que desde las reformas energéticas que se hicieron en el sexenio pasado, no estuvieron reglas tan claras, ¿sí? Y se privilegió mucho pues a la inversión extranjera, prácticamente al costo que fuera, ¿sí? De tal suerte que en algunas partes, hubiera viento o no hubiera viento, se tenía que pagar el recurso. Sin embargo, pues llevarlo al extremo de ya no queremos nada de energía eólica, pues también no creo que sea la solución, ¿sí? Como lo comento, pues estos son temas más políticos, donde realmente pues yo estoy un tanto ajeno. Creo que se necesita un poquito más de estudio para poder dar una opinión al respecto. Muchas gracias, doctor. Me pareció muy buena su opinión. Pregunta también Vianey Mateo, de la Universidad del Istmo. ¿Cuál es el avance en la investigación de aerogeneradores de baja potencia en México y los sistemas de control de potencia? Yo pienso que lo que más se ha estudiado en México son aerogeneradores de pequeña potencia. Justamente en el Istmo de Tehuantepec, pues forman parte del semieólico. Bueno, ahí tengo varios amigos, seguramente de sus profesores, y creo que pues el avance ha sido adecuado, ha sido propicio, nos hace falta muchísimo, pero creo que han obtenido buenos resultados. Pienso que un país como México, pues podemos empezar con los aerogeneradores de pequeña escala y eventualmente pues valorar si podemos emigrar o tenemos oportunidad de hacer aerogeneradores de gran escala. Sí. El Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, pues desde las décadas de los 80 construyeron el primer aerogenerador que está instalado en Hidalgo y en varias partes de México. El CIDESI también tiene un aerogenerador que ya está funcionando adecuadamente. El TEC de la Laguna también tiene otro aerogenerador. El CINVESTAB en Guadalajara. Entonces, realmente yo pienso que hay esfuerzos muy, muy concretos y aceptables en diferentes partes de México. Y en cuanto a lo del control, pues definitivamente creo que es un área de oportunidad muy importante. Muchas gracias, doctor. Muy amable por sus respuestas. Gracias. Bien. Con esto terminamos la primera ronda y damos inicio a la segunda. Regresamos con los conectados a Zoom. Doctor Simá, por favor, adelante con las preguntas. Gracias, doctor Guerrero. Nos pregunta Michael Mustri, de Potencia Industrial. ¿Los sistemas alimentados a la red on-grid son diferentes en el mini eólico que en las turbinas grandes?
Sí, sí tienen que ser diferentes. Sí. Sí, porque se tienen, sí, sí, porque las capacidades son diferentes. Sí, definitivamente tienen que ser diferentes. ¿Qué tan diferentes? Pues sí, ahí me faltaría un poco documentarme. Tendría más bien que ver con esta parte de electrónica de potencia. ¿Cuáles son los requisitos de códigos de red necesarios para interconectarse a la red? Sí. La reforma energética, pues justamente buscaba esto, de que los particulares, o al menos así lo vendieron, ¿no? Que los particulares pudieran producir electricidad. Y digamos, yo si quisiera ponerme un aerogenerador en mi casa y si tenía un exceso de energía, pues ese exceso de energía lo inyectaba a la red y se consideraba como si se me desconectara un poquito en mi pago de recibo, ¿no? De luz, de electricidad. Sin embargo, pues a mi conocimiento, pues no llegó a cuajar esta forma, nada más quedó como en papel. Lo que sí cuajó, pues fue en la parte de gran capacidad. Entonces ellos sí inyectan a la red y pues bien, ya ahí, bueno, para gran capacidad pues sí funciona, pero para la pequeña capacidad, a mi conocimiento, pues todavía no es posible hacer eso. Ok, gracias, doctor. De Mariana Cabrera, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, pregunta, ¿cómo le afecta su funcionamiento o en su funcionamiento o estructura las condiciones extremas de temperatura a un aerogenerador? Lo afecta de diferentes formas. Normalmente los equipos, digamos, vamos a empezar desde la parte de los equipos diarios. Un ejemplo es en Oaxaca, en el istmo de Tehuantepec, donde se tienen más aerogeneradores. ¿Sí? Por ejemplo, hay algunos aerogeneradores, hay algunos equipos que necesitan pues estar trabajando a una temperatura máxima de 60 grados, algo así, de 50 grados. Si no, los equipos eléctricos, pues electrónicos se descomponen. Sin embargo, al exterior, con el sol de Oaxaca, pues al exterior estaban casi en 50 grados, 45 grados. Al interior de la góndola, con esa temperatura exterior y al interior con equipos que están operando, pues las temperaturas prácticamente eran de 60, 70 grados al interior. Y entonces los equipos empezaban a fallar. La calidad del aceite en la caja de engranes también empezaba a fallar. Si bien había pues sistema de enfriamiento, pero pues las condiciones eran muy adversas, ¿sí? Entonces, bueno, desde los puntos de los componentes auxiliares, pues sí hay condiciones adversas. Por otro lado, pues lo que platicábamos, es muy importante conocer sí existen efectos adversos del comportamiento térmico de la capa límite atmosférica, ¿sí? Si bien no son los más importantes, por eso no se consideran, pero a medida de que queremos cuantificar de una mejor forma o optimizar la operación de un aerogenerador, pues empezamos a tener este tipo de estudios, que son pues estudios bastante complicados. ¿Sí? Entonces también afecta en la operación del aerogenerador, sobre todo en la formación de la estela atrás del rotor. Finalmente, para que un aerogenerador opere adecuadamente, es importante cómo entra el aire al aerogenerador, pero también cómo sale, cómo se va disipando esa estela atrás del rotor. Y ahí pues la temperatura juega un papel importante. Ok, y la tercera pregunta dice Israel Mancilla del Instituto Tecnológico de Lázaro Cárdenas. ¿Qué materiales son los más utilizados en la construcción de los aerogeneradores? Sí. Pues depende los equipos. Básicamente, pues toda la parte metal mecánica, efectivamente, pues es acero. Hablamos de la torre, de la caja de engranes, de las flechas, de los soportes, etcétera. ¿Sí? Y en la parte de las aspas es fibra de vidrio, material epóxico, la resina y la resina. ¿Sí? Hay la tendencia, o en un futuro se espera que se vaya a utilizar fibra de carbono por estas características mecánicas de ser ligeras y flexibles a la vez. Sin embargo, pues todavía no es factible desde el punto de vista económico.
Gracias, doctor. Gracias. Pasamos a la sección de conectados a Facebook. Doctora Claudia, por favor, adelante. Gracias, doctor. Tenemos la pregunta de Donaciano Flores del CENIDET. ¿Cuáles son las principales fallas en las turbinas? ¿Son fallas mecánicas o eléctricas? Pues son de las dos. Una de las principales fallas o fuentes de fallas es la caja de engranes. Y justamente esa es una de las razones por las cuales una tendencia es eliminar la caja de engranes de los aerogeneradores. Y bueno, todo eso recae en el generador. Entonces, la tendencia es eliminar la caja de engranes y que se conecte el rotor directamente a la caja de engranes. ¿Por qué? Justamente porque es uno de los que tiene más fallas. Otra fuente de fallas es el rodamiento que se encuentra en el sistema de orientación. Finalmente, cuando se está moviendo, pues con el tiempo hay que reemplazarlo. Y el problema de reemplazarlo es pues que se encuentra en la punta de la torre y que está soportando todo el peso de la nacelle. Entonces es un programa de mantenimiento pues mayor, muy importante, ¿sí? Sé que en la parte eléctrica también es una fuente, pero francamente así, ¿qué equipo? No lo sé. Me imagino que sería el generador eléctrico. Gracias, doctor. La segunda pregunta es de Janet Ibarra de la UPB. Con respecto a las casas habitación, la pregunta es, ¿en estas casas habitaciones se diseñan a partir de la zona de ubicación? Tendría que ser a partir de la zona de ubicación, evidentemente. Y justamente de ahí la importancia de conocer el comportamiento del viento en la zona de ubicación. Y bueno, básicamente sería pues vientos promedios, direcciones principales, y volvemos a lo mismo, un poco el comportamiento de la capa límite atmosférica. Evidentemente en un primer diseño pues no se considerarán esas condiciones, pero pues para mejorar ese diseño pues sí tendremos que considerar todo eso. Gracias, doctor. La tercera pregunta es una pregunta doble de Erika Gregorio del Tecnológico de San Felipe. Dice, siempre que hablan de torres de viento, me pregunto si ya tienen contempladas las lluvias que pasan en estos casos. Y por qué es difícil estudiar la velocidad del viento en el campo. Si lo hacen en laboratorio, los resultados serían solo los ideales o también ya contemplan los reales. En cuanto a las torres de viento, pues justamente sí se consideran las lluvias para que no vaya a haber lluvias y que se mete el agua al interior. Entonces, sí, dentro del diseño, pues se considera el efecto de las lluvias. Por otro lado, evidentemente, hacer un estudio, lo más fácil es en ambientes controlados, es decir, en túneles de viento, donde nosotros podemos definir, ahora sí que ahí sí nosotros le podemos decir al viento, compórtate de esta forma. Sin embargo, evidentemente, pues son ambientes emulados, no son reales, ¿sí? ¿Cuál es la dificultad de hacer un estudio de mediciones en campo? Que el viento, como lo he mencionado reiteradamente, tiene un comportamiento estocástico. Y eso quiere decir que a las 10 de la mañana puede tener una velocidad, a las 10:05 a las 10:10 puede tener el doble de la velocidad y a las 10:20 no puede tener velocidad. Y entonces, pero realmente no sabemos cómo se va a comportar. Nosotros no decidimos. Entonces, y además, pues en campo, como su nombre lo dice, pues no estás en el campo literalmente. Entonces, estar esperando a ver cuándo son las condiciones que yo quiero analizar, pues es completamente difícil, incluso fuera de lugar. Puede ser que el viento que estoy buscando se dé a las 3 de la mañana y pues no voy a estar ahí a las 3 de la mañana. Entonces, pues es muy complicado realizar este tipo de fenómenos en tiempo real. Y de ahí la razón por la cual es, bueno, estudiamos el viento y tratamos de saber sus características
y ciertas características de importancia nosotros las reproducimos en ambientes controlados, en túneles de viento. Entonces, justamente esa es la forma de abordar un fenómeno tan complejo como es el estudio del viento. Muchas gracias, doctor. Al contrario, muchas gracias. Gracias, doctora Claudia. Pasamos a la sección de YouTube. Doctor Miguel, por favor, adelante. Sí, gracias, doctor Guerrero. Octavio Andrés Hernández, del Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo, pregunta, ¿cómo se maneja la generación y venta de energía con CFE? Igual, este es otro tema totalmente, digamos, importante, que es la parte económica de la producción de electricidad. ¿Sí? Tengo entendido, bueno, que estos, y bueno, no soy experto, entonces lo aclaro porque son temas muy delicados. Me he documentado un poco, pero pues realmente sí se ocupa un experto en esta parte de políticas energéticas, que es un área de oportunidad para las personas de energías renovables. Retomando una pregunta, ¿no? Antes de instalarse de que una empresa se instale, por medio de convenios internacionales, se firman contratos. Es decir, yo me voy a ir a instalar, y eso es una norma así como en leyes internacionales. Yo voy a gastar muchísimo dinero, me voy a instalar en tu país, pero vamos a acordar un precio de que todo lo que te produzca va a costar tanto. ¿Por qué? Porque podría haber el riesgo que vengan y se instalen y que al año digan, ¿sabes qué? No me interesa tu viento. Y pues las políticas antes estaba que nada más el gobierno podía generar, pero ahora las políticas son de que un privado puede generar, pero el que gestiona la electricidad sigue siendo la CFE. Entonces, sí, digamos, si el particular produce y tiene un exceso de energía, ¿qué va a hacer con eso? Entonces, sí tiene que haber contratos previos, primero para establecer cuál es el precio de comercialización de la electricidad y qué haría con los excedentes, ¿sí? Y bueno, es ahí donde está un poco, como dicen en las letras chiquitas o en los detalles están pues lo que le conviene o no le conviene a un país. Y es lo que yo pienso que habría que revisar más a detalle. Pero sí ya existen algunos contratos preestablecidos, obviamente con periodos de tiempo largos, no sé, 20 o 30 años. Muchas gracias, doctor. Osvaldo Ávila Peralta, del Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Cerdán, pregunta, ¿qué opina de los acumuladores neumáticos para almacenar energía producida por un aerogenerador? Sí. Un tema muy importante justamente, no solamente en energía eólica, sino en todas las energías renovables, es el almacenamiento de energía. Existen muchos proyectos interinstitucionales que tratan de atacar este tema. Y bueno, no solamente está lo del almacenamiento, existe un sinfín de propuestas para tratar de almacenar la energía. Sin embargo, pues sigue siendo un reto muy, muy, muy importante todavía vencer. Aquí, bueno, pues desde el punto de vista de materiales hay desarrollos que tratan de almacenar este tipo de materiales. Sin embargo, pues todavía creo que hace falta. A mi conocimiento, más eficiencia hasta ahorita tiene es este almacenamiento de turbobombas. Es decir, cuando tienes exceso de energía, haces funcionar una bomba y elevas el agua, como si fueras en un lago, digamos, con diferentes alturas. ¿Por qué? Porque no, tienes exceso de energía y ese exceso de energía lo utilizas para hacer bombeo de agua. Pero ya cuando te hace falta energía, pues lo funcionas como si fuera una hidroeléctrica. Esa forma, obviamente ocupas grandes extensiones y ocupas la bomba y la turbina, la turbobomba, pero es la que ha mostrado pues mayores eficiencias. Sin embargo, las eficiencias siguen siendo bajas. Las otras opciones pues funcionan muy bien a corto plazo o en bajas capacidades, como son las baterías de las laptops, las baterías de los celulares. Sin embargo, almacenar así en grandes cantidades pues todavía es bastante complicado, ¿sí?
pues ojalá que se encuentre rápidamente una solución a este problema. Sin embargo, pues todavía se ve complicado. Ok, doctor, muchas gracias. Y Al por contrario. último, Atzin Méndez del Tecnológico Nacional de México, Campus Villahermosa, y pregunta si usted sabe cuánto tardan en producir los aerogeneradores o algún estimado de cuánto tiempo tardarían en México para producir la energía que ha costado fabricarlos y montarlos. Y el dato así como tal, no lo tengo. Así cuánto tarda, pero pensaría, pues que debe de ser muy, pues rápidamente se compensa, ¿no? El balance económico, ¿no? De cuánto gasté en hacerlo y cuánto estoy pagando. Pues pienso que sería pronto. Finalmente, la energía eólica pues no tiene un costo. Digamos, el viento pues lo aprovechas si no estás pagando ese recurso. Es una de las ventajas que se tiene. ¿Qué es lo que sí se paga? Pues justamente la construcción, la instalación, el mantenimiento y la operación, ¿sí? Sin embargo, pues es mucho más el beneficio, ¿sí? El dato así como tal, pues no lo tendría. Gracias, doctor. Muy amable por sus respuestas. Gracias. Muchas gracias, doctor Chagoya. Y bueno, sinceramente agradecemos a todas sus preguntas. Desafortunadamente, ustedes saben, los tiempos aquí pues están limitados. Sin embargo, pueden enviar sus preguntas al correo conferencias@cenidet.tecnm.mx. Se las haremos llegar al doctor Rafael y pues si nos envían su correo, pues desde luego que él les contestará. Sí. Doctor Rafael, muchísimas gracias. Para mí es claro el conocimiento y la experiencia que tiene usted con estos temas y pues le agradecemos el haberlos compartido con todos nosotros. Al contrario, muchas gracias por la invitación y pues con gusto aquí de trabajar en el CENIDET. Bien, quisiera compartir con ustedes y dar lectura a un reconocimiento que nuestra institución hace a todos nuestros conferencistas. Dice así: el Tecnológico Nacional de México, a través del Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico, otorga el presente reconocimiento a Dr. Rafael Campos Amezcua, profesor investigador del TECNM CENIDET, por haber impartido la conferencia Aprovechamiento de la Energía Eólica, en el marco del ciclo de conferencias del Coloquio Virtual 2020 del TECNM CENIDET. Cuernavaca, Morelos, 17 de julio del 2020. Lo firma nuestra directora, la doctora Jessica Imelda Saavedra Benítez. Pues otra vez, doctor Rafael, muchísimas gracias. Y pues les recuerdo a todos ustedes que este ciclo de conferencias continúa. Estamos organizados de la siguiente manera. Empezó el Departamento de Ingeniería Electrónica, posteriormente el Departamento de Ciencias Computacionales, después el Departamento de Ingeniería Mecánica. Y también tenemos pues conferencistas externos. La siguiente semana, el próximo viernes, tendremos la presencia del doctor Rodolfo Echavarría Solís, que es un profesor investigador egresado nuestro y que actualmente está laborando en la Universidad Politécnica de Victoria. Él nos traerá el siguiente tema: electrónica, historia de un desarrollo sorprendente. El doctor Rodolfo es un divulgador de la ciencia, tiene bastantes publicaciones en periódicos, en la televisión, ha hecho 2 libros. Lo suyo es la divulgación y desde luego es profesor investigador. Entonces va a estar muy interesante. Los invitamos para el próximo viernes.
Y también a todos los invitamos para que nos conozcan más a nosotros. Para esto, pues basta con ingresar a nuestra página www.cenidet.tgnm.mx. Ahí están nuestros departamentos, ahí están nuestras líneas de investigación, nuestros profesores, nuestras tesis. Y queremos que nos conozcan porque también queremos que se vengan a estudiar una maestría, un doctorado con nosotros. Pues, doctor Noé, ¿tiene usted por ahí algunas palabras antes de despedirnos? Solamente agradecer a nuestros asistentes, a nuestros moderadores. Muchas gracias por estarnos apoyando, y aprovecho para compartir la máxima cantidad de asistentes que tuvimos en las plataformas. En Zoom tuvimos 95 asistentes, en Facebook 37, en YouTube 38, lo que da un total de 170 participantes en esta conferencia. Gracias, doctor. A los 170 participantes no los podemos recibir. Tenemos instalaciones un poquito pequeñas, pero bueno, sí a algunos de ellos. Los esperamos por aquí. Y como dije, para el Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico es de veras un placer el tenerlos a ustedes y pues que nos permitan hacer esta labor de divulgación de los trabajos que aquí desarrollamos. Pues no me resta más que agradecerles a todos su asistencia, su participación, y esperamos que estén aquí con nosotros el próximo viernes. Muchas gracias y cuídense mucho, por favor. Gracias.